Roma de Alfonso Cuarón dio una amplísima visibilidad al rezago histórico del trabajo doméstico en el país. Sin embargo, desde diciembre pasado también la Suprema Corte, a través de un fallo, obliga a regular el trabajo doméstico y en 3 años deberán de estar todas las trabajadoras y trabajadores del hogar dentro de la seguridad social. ¿Es factible lograr esto? ¿Hay mecanismos para supervisarlo? ¿De qué manera se va a comprobar? ¿Cuál va a ser el modelo de regulación del trabajo doméstico en nuestro país? De esto vamos a hablar hoy en Opiniones Encontradas. Muchas gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Soy José Buendía, le dejo mi Twitter, José Buendía MX, y ahora vamos a ver esta información rápido para arrancar aquí en el foro con nuestra discusión de hoy. La película Roma de Alfonso Cuarón ha dado enorme visibilidad al retraso histórico en la regulación del trabajo doméstico en el país, aunque ya un fallo de la Corte de diciembre pasado reconocía que en esta actividad existe una relación laboral y, por tanto, el trabajador debe gozar de todos los derechos como en cualquier otra ocupación. Por disposición de la Suprema Corte, en un plazo no mayor a 3 años, se deberá brindar seguridad social a las trabajadoras del hogar en el país, y el régimen de seguridad social deberá ser obligatorio y contemplar seguros de riesgo de trabajo, de enfermedades, maternidad, invalidez y vida, retiro, cesantía en edad avanzada y vejez. El problema es cómo llevar el fallo a la práctica por la dificultad de supervisar lo que ocurre en más de 30 millones de hogares del país, en los que laboran 2.5 millones de trabajadoras domésticas. La ley del Seguro Social dispone que las trabajadoras domésticas puedan voluntariamente darse de alta. Con la resolución, la Corte determinó que era inconstitucional que los patrones no estuvieran obligados a inscribir en el IMSS a las empleadas domésticas. ¿Cuál es el modelo que debe seguir México? ¿Cuál es la agenda pendiente del trabajo doméstico? Posiciones. 1. El Congreso tiene un plazo no mayor a 3 años para garantizar el derecho a la seguridad social del trabajador del hogar en el país, tras la declaración de inconstitucionalidad de las disposiciones de la ley del IMSS que regulan las prestaciones de esta actividad, señala el Instituto Belisario Domínguez del Senado. 2. El estudio de 2016, Formalizing Domestic Work, de la Organización Internacional del Trabajo, indica que uno de los factores que han abonado a este sector laboral se encuentra mayoritariamente en la informalidad, debido a que sus tareas se dan al interior de la casa privada, el espacio de exclusión de la esfera pública por antonomasia. 3. No podemos pensar que un ama de casa entre con la figura de patrón. Tampoco podemos esperar auditorías a los 32.9 millones de hogares en el país, dijo en entrevista Ignacio Román, académico e investigador con especialidad en temas laborales. 4. Las prestaciones laborales otorgadas a la trabajadora del hogar en México, como aguinaldo, incapacidad por enfermedad o el periodo de vacaciones, se ha dejado a discreción del empleador y así tienen un carácter de favor, señala Marcelina Bautista, secretaria general colegiada del SINAC Trajo. Vamos con Opiniones Encontradas. Muchas gracias por estar con nosotros. Hoy vamos a hablar de un tema importante que es el trabajo doméstico. El diciembre pasado hubo un fallo importante de la Corte que obligó a que la afiliación al Seguro Social de todas las trabajadoras domésticas sea obligatorio. Tenía que estar en 3 años. ¿Podremos hacerlo? ¿Cuál va a ser el modelo? De esto vamos a hablar. Me da mucho gusto. Heréndira Cruz Villegas, cuarta visitadora de la CNDH. ¿Cómo estás? Pepe, qué gusto estar aquí. Un placer, como siempre, tenerte. Gracias, Pepe, aquí con todos ustedes, siempre a favor de los derechos, con un gran aliado como tú. Pues muchas gracias. Y Cris Mendoza, ¿cómo estás? Encantada. Instituto Simón de Beauvoir. Exacto, pues aquí. Muchas gracias. Y como todos los jueves, bueno, cada 15 días, porque ya viene menos, pero viene, no vayan a pensar que va a dejar de venir. Gonzalo Sánchez de Tagle. Pepe, Heréndira Cris. Un placer. Buenas tardes. Un placer. Y si quieres arrancamos contigo. Y la verdad es que, a ver, Roma les cayó, pero de lujo, porque le da una visibilidad al tema que no había tenido. Muestran el nivel de rezago, lo poco que ha cambiado el país. No sé si tú compartas la opinión, sobre todo en este tema de trabajo doméstico. Sí, sigue siendo un asunto de cariño, de caridad, de buena voluntad. Pero está el fallo de la Corte. Así es. ¿Dónde estamos hoy? ¿Dónde está el derecho hoy?
Si pudieras decir en qué punto, en qué nivel se encuentra. Pues creemos que primero es importante porque este sueño que hemos soñado varias de las personas que luchamos por los derechos humanos, pues tiene todo un proceso que justo en los 90s, cuando se aprueba el convenio 189 de la OIT, pues empezó todo un proceso de trabajo, sobre todo con trabajadores del hogar como nuestra queridísima Marcelina Bautista, que fue quien estuvo pues visiblemente una paisana oaxaqueña que vino aquí a la Ciudad de México y que es un cuadro fundamental en esta lucha aquí en México y en América Latina. Y lo que hizo el ministro Dayan el pasado 6 de diciembre del año pasado, en la resolución 18 del año anterior, fue justamente colocar la posibilidad de darles, en una lógica de derechos colectivos, pues algunas cuestiones de protección en materia de salud. Es decir, una parte que permita tener registradas a nuestras queridas trabajadoras. ¿Protección solo en salud? En un sentido primigenio sí, porque los procesos de seguridad social tienen otro tipo de acepciones. Por ejemplo, para la vivienda tendría que tener otro tipo de catalogación también. Efectivamente es un trabajo o una lógica que tendría que tener, y como se establece en genérico, para el registro en el IMSS, y segundo, todos los beneficios que genera el Instituto Mexicano del Seguro Social en este rubro, y que evidentemente pues habría otros derechos que habría que completar, porque en ese ámbito solamente estaríamos sentando un precedente en materia de jubilación o en materia de salud, que son los puntos consustantivos a esto. Para cuestiones del orden de vivienda, pues ya tendría que tener otras lógicas, por ejemplo, como se dan en otros países de América Latina o de Europa, donde incluso ya hay aportaciones específicas para cuestiones de beneficio escolar o beneficio de vivienda. En este caso, pues tendrían que ser registradas ante el Infonavit o ante algunas cuestiones donde los patrones justamente se dan este tipo de beneficios y que son partes de una construcción de un derecho. Pero podríamos decir, estamos en un primer paso, y de hecho tan es un primer paso es que apenas hay por ponerse en marcha un programa piloto. Además que estamos ahorita también de primicias, que nos sorprendió porque había un proceso de diálogo para cuestiones de este orden en derechos colectivos de las trabajadoras del hogar, y que ahora nos sorprendió muy, y esperemos que sea un buen principio en este nuevo periodo sexenal, que va a haber un programa piloto para poder registrar de la manera más ágil. Hasta señalaba al titular como si fuera uno cargar un celular, que pudieran darse pues estas posibilidades con un registro pertinente para cada una de las trabajadoras. Pues, entonces, pero no me queda claro cómo está la cosa, porque por un lado sí están, y ahorita voy contigo, Gonzalo, las declaraciones de Germán Martínez. Por otro lado, también tengo algunas declaraciones que vi de algún colectivo de trabajo doméstico diciendo o reclamando que no se había integrado y no habían puesto en marcha el programa piloto. Está un poco confuso. ¿Qué fue lo que tú traes? Es que, si me permiten ir un poco más a los antecedentes, en México hay aproximadamente 2.4 millones de personas que se dedican al trabajo del hogar. En su enorme mayoría, por no decir casi el 100%, son mujeres. Es decir, se trata más de 91. Pues por ahí. 95%. Se trata de un trabajo altamente 95. feminizado, y eso Totalmente. implica, eso define más que implica la estructura de nuestra sociedad, porque, digamos, a partir de estas victorias y a partir de la película Roma y a partir de las discusiones que se han dado en materia de derechos humanos, la resolución de la Corte, es un problema que podemos visibilizar, y que es aquello que lo primero que visibilizamos es que es un trabajo que en realidad no valoramos en cuanto tal. Es decir, alguno de nosotros... Pero no es reconocido como trabajo. Bueno, en la Ley Federal del Trabajo sí está reconocido el trabajo doméstico, pero en realidad no hay ningún derecho que se le reconozca como tal a esa partida laboral, por decirlo así. Está mencionado. ¿Cómo? Entonces no solo es la seguridad social, ni la jubilación, ni las pensiones, es el horario de trabajo, pagar horas extras, días vacacionales, primas vacacionales, aguinaldo, etcétera. Entonces, digamos, como primer referente, pues define muy bien a nuestra sociedad, por un lado, el que solo sean mujeres, el que sean 2.4 millones de personas. Usualmente son mujeres de muy escasos recursos que dejan a sus familias para procurar el trabajo en otra casa, es decir, para atender a otra familia. Entonces se convierte en una dinámica muy adversa para esas personas, porque no solo atienden a una casa ajena por un trabajo personal subordinado, sino que además tienen que llegar a cuidar a sus hijos, a hacer la comida, a todo eso que indebidamente le adjudicamos a la mujer dentro del hogar, pues lo tiene que hacer en una casa y en la suya.
Sí, claro, hay la doble jornada. Voy contigo, Cris. A mí lo que me preocupa es lo que muchas veces nos pasa en este país, que es de pasar del enunciado o el reconocimiento de derechos a la aplicación, a la implementación. Ese tema me preocupa mucho. Hay un paso que ya dio el Congreso. En 3 años tendrían que estar todas las trabajadoras del hogar con todos los, digamos, derechos de seguridad reconocidos de manera obligatoria. Pero no me queda tan claro cómo lo vamos a hacer. No es tan sencillo. Son más de 30 millones de hogares. ¿Cómo vamos a supervisar, a monitorear? Sí, ¿Quién se va a hacer cargo de esto? ¿Va a ser una relación patrón, empleador, trabajador o patrón? ¿Cómo se le llama eso? Gonzalo decía, está mencionado en la Ley Federal del Trabajo, pero en términos reales, ¿cómo se va a comer eso? Que además va a impactar digamos, a la economía familiar, ¿eh? Claro. Sí, pues mira, yo te diría que estamos frente a un cambio cultural súper importante y en el que México lleva un rezago importantísimo, a diferencia incluso de otros países de América Latina, en donde el trabajo del hogar remunerado como una actividad laboral con derechos tiene muchos años reconocido. Costa Rica, Uruguay, Brasil, Argentina, incluso El Salvador tiene mejores prestaciones laborales que lo que México ofrece en este momento a las trabajadoras del hogar, ¿no? Entonces está la sentencia de la Corte que dice que es discriminatorio que las trabajadoras del hogar actualmente no puedan inscribirse en el seguro voluntario, en el seguro obligatorio del Seguro Social. Solamente se pueden inscribir por el seguro voluntario, que tiene menos prestaciones y todo lo que hemos dice inconstitucional, ¿no? O sea, sí, peor, porque va en contra de como principios de igualdad, etcétera, ¿no? Entonces, por eso es importante la sentencia de la Corte, ¿no? En ese sentido, lo que mandata es que se cree un mecanismo para que puedan acceder a todos los derechos que incluye el seguro obligatorio del Seguro Social. Entonces, ¿qué quiere decir? Que pueden tener acceso a los mismos derechos que los demás trabajadores y trabajadoras. Ahora, lo que tú dices, ¿cómo se va a implementar? Pues volteemos a ver lo que han hecho otros países, ¿no? En otros países, lo primero que se hace es un registro de empleadores, empleadoras, pues que emplean a trabajadoras dentro de su hogar, ¿no? Un registro nacional, hay también un registro nacional de trabajadoras, y lo que se hace es que por ejemplo, distintos patrones pueden abonar a una sola cuenta de una misma trabajadora, de tal manera que la carga social, la contribución, se pueda dividir de manera, digamos, proporcional entre distintos empleadores. Ahora, pues lo que necesitamos es que haya suficiente información para saber, para que se pueda diseñar un buen mecanismo que reconozca también las diferentes posibilidades de aportaciones de los patrones y de las trabajadoras, ¿no? Supongo que me voy por ese modelo. ¿Cómo tú, como cuarta visitadora, cómo podrías, digamos, supervisar que no se violen los derechos en la práctica en un espacio tan privado, vaya? Así es. Como el hogar, ¿no? Inviolable, no puedes entrar. ¿Cómo vas a poder saber tener información? Tendría que ser a través de denuncias. Así es, o de quejas, depende de nuestro caso, que son quejas. Pepe, tienes toda la razón, y Cris abre un punto fundamental, porque en esta relación, evidentemente, son los empleadores y las empleadoras. Hay un ejercicio con una red que se llama Hogar, Justo Hogar, que incluso el instituto, las compañías de cassette, CASE, que es la red de trabajadoras del hogar, así como con APRED y nosotros como CNDH, pues se hizo este manual que establece algunos criterios de buena fe, llamémoslo así hasta el momento, porque justamente genera tarifas particulares y que evidentemente pues hay un tema de fondo, porque los empleadores o las empleadoras somos personas particulares, ¿no? Entonces, claro, evidentemente ahí habría que ver el dispositivo. Efectivamente hay una práctica excelente que ha sido tener una relación adecuada de las trabajadoras y las trabajadoras, que obviamente dependerá de la Secretaría del Trabajo, en este caso, generar un dispositivo especial para un programa que permita contemplar todas las dimensiones de lo que es el trabajo. Es decir, por eso yo decía, está enunciado en la ley, pero la formalidad es que no existe, primero, ni el reconocimiento de una acción vinculatoria como es el convenio 189 para establecer las regulaciones formales, incluso los programas que obviamente, pues si de aquí a que nos esperamos a que se regule, se legisle, pues ya estamos para atrás, ¿no? Sí, no, un par de generaciones. Entonces, evidentemente, y además aquí hay un plazo perentorio donde se establece el gobierno mexicano, demos 3 años para una buena práctica que permita generar que esta buena disposición de los empleadores
familias pueda tener esta formalización de esta relación. Yo me pregunto también como un reto, porque la Comisión Nacional de Derechos Humanos observa las acciones del Estado, es decir, y de las empresas, porque también hay una lógica de empresas y derechos humanos, que es una nueva cuestión que se ha dado en la Convención, en los órganos de Naciones Unidas, en el sistema global. Sin embargo, aquí no estamos hablando de empresas, estamos hablando de individuos que contratan a otros pares. Están fuera de tu competencia. Que están en una lógica que habría hoy por hoy están fuera de tu competencia. En una formalidad, porque no existe la regulación adecuada. Sin embargo, la CNDH ha estado totalmente actuante en cuestión de 3 dimensiones, Pepe. Una dimensión que ya se ha colocado tiene que ver con, primero, la cuestión de las mujeres y el trabajo, que esa es una cuestión que más allá de una ley o una cuestión convencional exista en la formalidad de derechos humanos, nos toca observar. Hay otro segundo componente, que la mayor parte son mujeres indígenas o familias indígenas. Nosotros como Comisión Nacional hemos observado que, si bien es cierto, en su mayoría son mujeres las trabajadoras del hogar, hay familias enteras que se dedican al servicio, incluso niñas y niños, y el esposo u hombres. Entonces, habría que ver también esta parte consustantiva en materia formal, laboral, porque también se puede determinar o ver que pueden ser nuevas esclavitudes, o sea, ¿no? Tu tema, básicamente, tú entras por el lado, digamos, de grupos vulnerables. De grupos prioritarios que generan una posibilidad de estar observante y ser garante que los derechos de estas personas o de estas colectividades sean evidentemente garantizadas en una plenitud de sus derechos, y que el derecho al trabajo de ellos sea garantizado, que eso sí es una facultad de la CNDH, claro, ¿no? A ver, seguramente tendrá que haber una reforma a la Ley Federal del Trabajo para regular el trabajo doméstico, el trabajo del hogar, como lo mandató la Corte en un fallo de diciembre pasado. ¿Pero en qué sentido, Gonzalo? Déjame ¿En qué sentido? Porque me parece que todavía está en la nebulosa. En 3 vertientes. Lo primero, respecto a lo que decía Heréndira, es en cuanto a que son relaciones entre particulares. Si una persona trabaja en tu casa, pues al final puedes o no ser su patrón desde el punto de vista estrictamente legal, pero al final existe una situación fáctica de subordinación. Claro. Y en ese sentido, el derecho constitucional ha avanzado mucho en un concepto que se escucha muy legaloide, pero se llama la eficacia horizontal de los derechos humanos, que lo que implica es que no necesariamente una institución del Estado es quien te viola los derechos humanos. Es lo que te referías a que corporaciones o grandes empresas ya pueden ser, digamos, violadoras activas de derechos humanos. Es lo que decía Heréndira sobre el tema de, en ese sentido, de pues, las creo empresas. Que valdría bien la pena hacer una revaloración de que puede existir, por supuesto, y de facto existe, una violación a derechos humanos en una relación como estas. Por un lado. Por otro, la capacidad institucional. ¿Aplicaría también en esta reunión? Porque también en una empresa es una relación entre particulares. Claro. Lo que pasa es que este concepto que te digo del derecho constitucional se ha referido más bien a empresas o... Exacto. Corporaciones, pero sin duda hay violaciones de derechos humanos en el ámbito privado y sobre todo en relaciones como estas. Hay abuso sexual y muchos otros vínculos muy perversos en este tipo de explotación, de relaciones. Otra sería abusos. Ver de qué comisiones es la competencia para atender este tipo de asuntos. A mí me parecería que por la naturaleza, digamos, muy localista de las relaciones, tendría que ser de las comisiones estatales. Eso por un lado. Y sí, coincido contigo con lo que terminaste en el segmento anterior. Hay mucho que definir y mucho que articular en la ley respecto a estos nuevos vínculos. Es una relación patronal como la conocemos actualmente. ¿Serán personal de confianza o no? Decíamos sobre las visitas y las inspecciones de la Secretaría o Secretarías del Trabajo para ver cómo está garantizando este derecho. ¿Qué tan fácil o no? Quizás pueda ser un poco más difícil el despido. Es decir, es todo un cúmulo de disposiciones jurídicas que tienen que atenderse de forma tal... Impuestos. Que no solo sea al final con tu celular de la forma en la que tú puedes garantizar el acceso a la seguridad social, sino que implica, en una oportunidad como estas, revalorar todo el universo de la forma en la que concebimos como mexicanos, como sociedad, el trabajo doméstico. Sí, pero la verdad, lo decíamos un poco antes de irnos al corte, Cris. Decía Heréndira, creo que se vio hasta tranquilo Cuarón con lo que presentó, sí, sobre el trabajo doméstico, porque, a ver, las escenas que pueden llegar a verse ahí, digamos, los abusos son enormes y no queda muy claro. Tú decías, en otros países sí hay formas de supervisión, pero se reducen al mínimo. ¿Qué sería lo aconsejable en este caso?
Lo mismo, mira, hace un momento comentaba que en otros países lo que se procura es que haya registro de empleadores y de trabajadoras y que a través de estos registros se pueda, digamos, unificar la información acerca de la relación laboral, que puedan compartir varias dependencias, ¿no? Que esté en línea, por ejemplo, que se pueda consultar en línea la información, de tal manera que tú puedas entrar con tu cuenta, como entramos a nuestra cuenta de Hacienda, y tengas todos tus depósitos, digamos, de pago a la trabajadora. En el caso de que se paguen impuestos también, el pago de impuestos. Entonces, digamos, esto en otros países reduce al mínimo las posibilidades de que seas un sujeto, un patrón, digamos, sujeto de inspección laboral por este tipo de trabajo. Otras modalidades también es que en el caso de que se vaya al domicilio a hacer una inspección, esto deviene de una, digamos, como de una denuncia o una queja, ¿no? Que haya puesto la trabajadora para solicitar una inspección a su lugar de trabajo. Y en el momento de que se hace la inspección, el personal de inspección no puede pasar al hogar, porque también hay un tema de la privacidad de los hogares que es inviolable, ¿no? Entonces, la consulta es: en la puerta de la casa se pide la documentación, se entregan de manera física los documentos, se pide que venga la trabajadora, se le hace una entrevista también al empleador, etcétera, ¿no? Entonces, de tal manera que se garantiza, por un lado, digamos, la privacidad del hogar y también la inspección laboral. Hay otro modelo, Ere, que es, por ejemplo, estoy pensando en el belga, que es muy duro, ¿no? Crean agencias que son las, digamos, intermediarias, son las que contratan. Y en ese sentido, exacto, pero además en ese sentido las supervisiones, independientemente de lo que pueda hacer el Estado, directamente las hacen las propias agencias. ¿Tú crees que eso nos funcionaría más aquí en este país? Habría que revisar muy bien incluso el propio papel de las empresas que han jugado y que son vigentes en este país, que lamentablemente, insisto, hacen como neoesclavismos, y que es muy delicado porque no necesariamente te garantiza la lógica del orden en garantía plena de derechos humanos. Yo insisto que el centro de esta discusión son las propias trabajadoras, porque estamos incluso hablando de trabajadoras que pensamos que solo trabajan en un hogar. Hay trabajadoras que se rotan, es decir, que trabajan el lunes en casa de Cris, el martes, y entonces se van rotando, y habría que pensar también en ese tipo de mujeres y en la complejidad laboral que también conlleva eso, porque no necesariamente la propia persona que me hace el favor de trabajar en mi casa, ella trabaja conmigo con 3 amigos más y amigas, ¿no? Entonces, es decir, pues ahí nosotros sí los campechaneamos para el aguinaldo, darle para que se vaya de vacaciones, nos coordinamos entre nosotros, pero es difícil porque también, insisto, esta parte del empleador. Claro. Insisto en esta otra parte porque de verdad hace falta generar una cultura de derechos que es parte consustantiva de la lógica bilateral del sentido del derecho, por un lado. Por otro lado, desafortunadamente, Pepe, me parece muy importante que coloques este tema, porque puede caerse en esa tentación donde entonces ya hacemos nosotros nuestro negocio, ponemos aquí el outsourcing de las compañeras trabajadoras del hogar, y desafortunadamente también estos espacios intermedios lo que hacen es gestión económica que no beneficia a la trabajadora o al trabajador, e incluso fomentan también trabajo infantil. Entonces me parece sumamente importante en esta discusión. Nosotros como en la CNDH hemos venido platicando con las compañeras, con las de CONAPRED, tenemos que observar por lo menos 13 leyes vinculantes. Una, la ley del trabajo, 2, la ley justamente del Seguro Social, la ley de Infonavit, la propia cuestión en vinculación del derecho a la educación de las trabajadoras del hogar. En fin, tienen derechos básicos, los 7 básicos mínimamente, que habría que reflexionarse, y también incluso en la lógica que permita tener una visión integral de los derechos de las personas trabajadoras en este rubro específico. ¿Bajo qué modalidad? ¿Por honorarios? ¿Por qué forma real en términos salariales, en prestaciones y en la lógica de la garantía que esto debería de funcionar? Y creo que ahí esperamos que este gobierno tenga la suficiente sensibilidad para generar también una cultura de no discriminación. La ENADIS, Pepe, es realmente insólita. O sea, la ENADIS es la encuesta nacional de discriminación que hicimos el año pasado, la UNAM, CONAPRED y nosotros como CNDH junto con el INEGI. Y en la lógica que refiere a la encuesta particular, que no estamos hablando de Europa, ni de Bélgica, ni de México. Decía, para que las personas que trabajan en tu casa, ¿tú confiarías en las personas morenas?
o indígenas, y 9 de cada 10 personas decían no. Sí, es un racismo. Entonces, absoluto. es un tema súper discriminatorio, súper racista. Incluso nosotros hicimos un ejercicio como CNDH con propios gentes vinculadas a procesos sociales y todo esto, y preguntamos a la gente, ¿tú saludas de beso o de mano a las personas que colaboran en tu casa? Y era la respuesta no. Entonces es súper delicado porque habla de esta disfunción social que tenemos en México, que es profundamente discriminadora. Entonces, si hacemos una política formal en materia de trabajadoras del hogar y trabajadores del hogar, tiene que tener una visión transversal de no discriminación, de una visión transversal de los derechos, evidentemente una lógica que garantice plenamente lo que significa el trabajo. Y el trabajo genera bienestar. Ahora, ¿no? pero a ver, ¿por dónde tenemos que avanzar más? ¿Es un asunto de cultura de los derechos o es un asunto de comenzar a hacer ya los cambios legales? ¿Quién lleva a quién? ¿Quién modela? Yo creo que, ¿Quién va modelando? Que en un caso como estos, hablando del caso belga, ya hay una toma de nota del primer sindicato de trabajadoras del hogar, que es fundamental. No, me refiero aquí justamente. Sí. Y eso, digamos, la colectivización del trabajo individual, en este caso, pues es un avance muy importante para la producción de... Cuéntanos más de eso. ¿El trabajo doméstico se va a regular? Sí, pero ¿cómo? Me quedo contigo, Gonzalo. Tenemos incluso hoy, antes de tener la reforma de la Ley Federal del Trabajo, tenemos ya sindicatos de trabajadoras domésticas. Perdón, en singular. Explícame eso. Bueno, es un sindicato que justamente le permitieron la toma de nota para representar los derechos laborales de sus agremiadas. El punto es que, me parece ser, y a lo mejor ustedes tienen la cifra, hay pocas agremiadas todavía. Lo importante del tema colectivo en este asunto es, bueno, son varias cosas. La primera es que ya ratificamos el convenio 98 de la OIT, que establece derechos de asociación y libertad ¿Después de cuándo? y democracia 20 sindical. años, ¿o cuánto creo ahora que está más. Creo que era de López Mateos cuando se firmó. 60s. Bueno, eso es por un lado. Por otro lado, está pendiente el convenio 198 189 de la OIT, que también establece una serie de derechos, incluso colectivos, para las trabajadoras del hogar. Eso por un lado. Por otro lado, ha habido muchos argumentos pues de gente quizás con mala fe o quizás con buena fe y con ignorancia que batallan este tema. Uno es que es gente desconfiable, que se roban cosas o que son flojas. Bueno, desconfiable, que se roban cosas o que son flojas, sucede en absolutamente todos los lados. Puede ser un gerente de alguna empresa panificadora que puede ser desconfiable, puede ser flojo y se puede robar cosas. Entonces es un argumento falaz. Bueno, y además cuando se trata de delitos, pues está sujeto al... Bueno, eso por un lado. Y hay otro argumento a la misma ley que cualquier persona. Y hay otro argumento que me parece que es el más delicado, que dice que, bueno, ahora va a ser muy costoso tener una persona que te apoye en tu casa con las cuestiones del hogar. Bueno, pues está bien, si cuesta más caro, pues al final es un privilegio, y lo digo en el término más amplio de la palabra. Es un privilegio que alguien te esté ayudando en tu casa, de tal forma que tú puedas dedicarte a otras actividades. Y si eso cuesta más de lo que cuesta hoy, venga. Y termino con esto, Pepe y compañeras. Sin duda, y refiriéndome a tu pregunta hacia el final del bloque pasado, sin duda aquí no hay un huevo o una gallina, tienen que ser las dos al mismo tiempo. Es una cruzada cultural que venimos arrastrando quizás desde hace 500 años. La discriminación implícita que hay en nuestras formas sociales como mexicanos tiene que terminar, y eso de alguna forma puede empezar a darse a partir de cambios sustantivos en la ley. ¿A partir de qué? Una cruzada que vamos a comenzar con un piloto. Con un programa piloto, sí. Exacto. Eso es lo que hoy tengo concretito. Sí. Es lo que hay en la mesa. Sí, yo coincido en que hay un cambio cultural profundo y que tenemos que comenzar por revalorar lo que nos ofrece el trabajo doméstico, ¿no? Porque produce valor para la economía, que está invisibilizado, pero lo produce, ahí está, porque podemos salir a trabajar, podemos hacer vida política gracias a que ese trabajo se realice en casa, ¿no? Nos podemos reproducir socialmente gracias a ese trabajo. Produce bienestar formalmente. Produce bienestar, produce salud, etcétera, ¿no? Y también tenemos que revalorar a las personas que lo hacen, ya sean las trabajadoras del hogar remuneradas o las mujeres, principalmente en este país, el 70% de todo el trabajo doméstico lo hacemos las mujeres, ¿no? Entonces hay que revalorar el trabajo doméstico y hay que revalorar a las personas que lo realizan, que lo realizamos, ¿no? Y no minimizarlo, ¿no? Como que es un trabajo que nadie quiere hacer, pues no, cambiemos de actitud, ¿no? La segunda cosa es lo que tiene que ver con la política formal, ¿no? La política formal, tenemos ahora un programa piloto que se está diseñando o que ya está diseñado. Ojalá que el IMSS nos hable un poquito más de cómo lo está pensando. Lo que nosotros decimos es que hay que tomar estas experiencias internacionales de las que ya hemos venido hablando, profundizarlas un poco más, y que debe considerar, digamos, como en términos de trabajadoras del hogar, los 3 tipos de modalidades o los 4 tipos
de modalidades en cómo se emplean las trabajadoras del hogar en México. Trabajadoras de planta, trabajadoras de entrada por salida con un solo patrón, trabajadoras de entrada por salida con múltiples patrones y trabajadoras que se emplean a través de las plataformas de outsourcing que ya ahorita estuvimos comentando. Qué complicado. A ver, es que sí es un mercado complejo. Diverso, ¿no? Y también como son diversos los empleadores y empleadoras, ¿no? No todos tienen la misma posibilidad de ingresos para poder pagar las mismas cuotas a la seguridad social, ni la misma sensibilidad. ¿Y se acercó con ustedes Germán Martínez? Bueno, para dialogar sobre el asunto, para ver cómo le va a poner en marcha el programa piloto. Mesas de trabajo en un periodo anterior y ahora esperamos tener, y estamos abiertos como Comisión Nacional, y entiendo que también las trabajadoras del hogar deben de estar en el centro, es decir, la discusión tiene que ser con ellas. No podemos discutir ningún derecho sin que estén las personas que son las sujetas del derecho. Entonces, sí, pero a ver, quien va a poner el programa piloto es una institución que hoy su titular fue a la plenaria de Morena. Van a la plenaria de Morena y no se acercan ustedes para ver cómo ver los detalles para poner en marcha este proyecto. Pues exhortamos, yo creo que nosotros estamos abiertas como instituciones, hemos trabajado muy de la mano conjuntamente varias de nosotras como instituciones y como organizaciones, y nos parece muy importante podernos sentar. Yo sí colocaría varios temas que me parecen fundamentales que no podemos dejar de lado, y una de ellas es los impactos que tiene efectivamente en la vida cotidiana el no pensar en los diversos modelos de orden patronal, pero sí, o salarial, como se denomine en términos formales ya la legislación que se pueda generar, y que lo hemos platicado tanto en el Senado de la República como en la Cámara de Diputados, que es una agenda pendiente fundamental porque tiene varios componentes de discriminación, insisto, de ser mujer, ser indígena, a veces hasta ser monolingüe y además ser migrantes y trabajadores. Es decir, tiene muchos componentes, tiene muchos componentes complejísimos. Y es complejo. Y Gonzalo, a ver, tú no sé si eso se vaya a resolver en una app, como hoy dijo Germán Martínez. Yo creo que es fundamental. O lo exhortamos a ver si se da una vuelta por las instituciones, la sociedad civil, incluso los medios de comunicación, estar muy pendientes en el detalle de la norma, porque ahí es donde se encuentra usualmente el diablo. Y concluyendo con un tema cultural, hacia el final de la película de Roma, la niña, recordarán, que después de todo el gran drama que sucedió en la película, le pide una malteada de plátano. Eso para mí es, a pesar del amor, a pesar de la relación afectiva que puede haber con una persona que trabaja en tu casa, después de todo el drama, ¿me puedes traer una malteada de plátano? Creo que refleja de manera muy nítida y con mucha sutileza la relación que tenemos con las empleadas del hogar en este país. Las propias trabajadoras del hogar dicen, somos Cleo, pero no queremos ser Cleo, ¿no? Esa es como la reflexión de ellas a partir de la película Roma. Entonces, esto sí representa una verdadera transformación desde las raíces de, la discriminación de nuestro país. Aprovechemos Roma, yo sí me coloco también al revés, aprovechemos Roma para seguir posicionando un tema que tiene más de 20 años trabajándose en este país, y posicionemos la lógica de que las personas, insisto, tienen que estar las personas que están trabajando en estas condiciones en el centro de la discusión. Bueno, no podemos discutir sin ellas. Además entiendo que el mensaje que pretendía dar Cuarón es más bien, dejemos de ser Roma. Sí, así Gonzalo. es. Sí, probablemente así sea. Claro. Sí, y devela también la sutileza, como lo decía Gonzalo, o sea, lo tenemos tan naturalizado. Y muy clasista, es un tema clasista en ese sentido también formal. Que somos incapaces de ver ahí las desigualdades que ocurren al interior de nuestros hogares. Nos hemos acostumbrado a ver el hogar como un lugar armónico, cuando en realidad hay relaciones de conflicto, a veces de cooperación, pero también de desigualdades. Y hay un tema también de cuidados, Pepe, que ojalá próximamente tú hagas un esfuerzo de reflexión sobre la cuestión de la agenda pendiente en este país, y que la CEPAL ha insistido mucho sobre los cuidados. Porque hablar también de muchas Cleos y las que no, digamos, están en esta lógica, desafortunadamente, porque hay personas que ni siquiera tienen conciencia de su propia condición, lamentablemente, o sea, no que lo ven normal, no conocen sus derechos. Que es normal, ¿no? Para ellas, que se normaliza esto en sus vidas cotidianas, y me parece muy importante porque las muchachas que trabajan y las personas que trabajan a favor de estos servicios que nos dan cotidianamente, tienen una serie de tareas fuertísimas, trabajar y cuidar personas mayores, cuidar personas enfermas, personas con discapacidad. Entonces tienen triples, cuádruples jornadas también laborales. Que además compáralo, muchos de estos trabajos requieren especialización que tendría que hacer, digamos, incluso una enfermera. Sí, de hecho, el mercado de trabajo del hogar va caminando hacia allá. ¿Cuánto cuesta eso? Es mucho más. Es más caro. Bueno, y perdón, y el app es un buen avance, pero sin duda tiene que hacerse la modificación de fondo a la Ley Federal del Trabajo y a los ordenamientos que tú mencionabas, Erendira, porque al final no puede quedar a la bondad de las personas. Es que ese es el mensaje de Roma. Que una persona, o sea, al final el mensaje de Roma es, esto es un trabajo, no una caridad.
no una buena hondez. Pues, una buena hondez de sus patrones y patronas. Y no tenemos que esperar a los 3 años que dicta la Corte. Desde ahorita hay cosas que desde nuestro hogar podemos hacer como empleadores para garantizar los derechos de las trabajadoras. Vayamos acostumbrándonos a este cambio. Insistimos en este manualito. Aquí te vamos a dejar, Pepe, y a quienes quieran de tus aquí le voy a dar auditorio, les vamos a dejar para que planeando la ley. Muchas gracias. Gracias. Ya se me está yendo el tiempo. Mi querido Gonzalo, un placer. Mi querido Pepe, un placer haberte tenido como todos los jueves aquí cada 15 días. Muchísimas gracias, Herendiera Cruz Villegas, cuarta visitadora de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Pepe, como Cris siempre, y aquí con los abogados, porque necesitamos muchos abogados y abogadas solidarias para seguir caminando a favor de los derechos de este país. Gracias por ser nuestro aliado, Pepe. No, muchas gracias. Muchas gracias, Cris Mendoza. Gracias, encantada. Del Instituto Simón de Beauvoir. Muchas gracias.